par de a poco. Así, mientras se van sumando otros y otras estudiantes, si es que eso sucede, pueden ir entrando sin perderse demasiado. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Pudieron entregar sus crónicas? Sus crónicas y el TP3 en general, digamos, porque era más que una crónica. La crónica era la segunda parte. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien tuvo problemas de este curso? Bien, Nicole dice, lo entregó hace una semana. Claro, por un lado les digo, no les voy a decir les pido disculpas, pero sí aprecio, o digamos con las otras profes, consideramos especialmente el esfuerzo de los y las que se preocuparon o hicieron todo lo posible para entregar en la primer fecha, porque no es fácil cumplir con las pautas en ese sentido. Ustedes no es la única materia que hacen, además tienen una vida, trabajan, lo que sea que ustedes hacen en sus vidas cotidianas, si son padres, madres, hijos, parejas, lo que sea, ¿no? O sea, todo eso requiere de atención y cuidado, y en un contexto como este, a veces se complica mucho. Entonces, también eso fue lo que me llevó a mí a pensar en la posibilidad de extender una semana esta entrega. Estamos llegando al final del cuatrimestre y la verdad es que ustedes vienen trabajando un montón y trabajan cada vez mejor. Por ahí al principio de la cursada, el otro día hablamos con la profesora María del Carmen, siempre hay como un poco de tropiezos o de momentos más de zozobra hasta que se termina de organizar todo. Pero la verdad es que ustedes vienen trabajando muy bien, vienen haciendo un gran esfuerzo por seguir con la materia, seguir con su formación. Así que, bueno, extendimos una semana el plazo de entrega. Espero que los que no habían logrado entregar hayan aprovechado la semana y les haya servido, porque a veces tampoco, aunque se extiendan los plazos, tampoco lo podemos aprovechar. Espero que lo hayan podido aprovechar, pero eh, hay algo que me parece relevante, que es que nosotros no trabajamos en clase centralmente con la estructura, las características de la crónica. Es algo que mencionamos, que por ahí abordamos de manera más de costado, y que en esta primera parte de la clase vamos a retomar hoy para que quede un poco más claro qué es esa estructura textual y eh, cómo ha sido abordada por algunos escritores. Nosotros trabajamos concretamente con Eve Ward, pero ustedes saben que la crónica, tanto la crónica de viajes como la crónica de infancia, son dos estructuras textuales, dos tipos de texto clásicos, en el sentido en que hay muchos autores a lo largo de la historia de la literatura que han trabajado con estos formatos. Por ejemplo, ustedes tienen eh, la posibilidad de leer las crónicas de viajes de Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Es famoso Marco Polo como cronista. De hecho, si ustedes investigan en algún libro de historia, y Camila acá me puede asistir mejor, uno sabe que Marco Polo es una pieza fundamental en el vínculo entre Oriente y Occidente, porque sus viajes, ¿no? Los viajes y las crónicas que él escribió sobre esos viajes a China permitieron conectar dos civilizaciones impresionantes que se desarrollaron casi en paralelo, ¿no? O sea, piensan en China, el imperio chino, en el siglo XI, el siglo XIII, el siglo XV, siendo, ¿no?, un imperio impresionante con un emperador, los otros reinos, la organización política que supone. China siempre fue un espacio con una cantidad de población tremenda, igual que es hoy en día, ¿no? Y entonces tenemos a Marco Polo como un viajero que va y se interna en esa civilización y va escribiendo lo que ve, lo que conoce,
las posibilidades de intercambio, los límites culturales que tiene un tipo que sale, ¿no?, de Occidente, de Italia, y llega hasta Beijing, ¿no? Entonces, ustedes tienen ese antecedente clásico en la crónica. También tenemos a otro gran cronista viajero que es Charles Darwin, ¿no? Ustedes conocen seguramente los viajes de Darwin. Darwin, por supuesto que es un hito muy importante en la ciencia moderna, porque además es el autor de lo que nosotros conocemos como teoría de la evolución. Pero, ¿cómo llega Darwin, ¿no?, a una elaboración teórica tan importante y que significa un cambio de paradigma en la ciencia, ¿no? Porque piensen que la idea de la evolución de las especies es una idea que rompe por empezar, con la noción de que el hombre es una creación de Dios, ¿no? Es un producto divino, creado a su imagen y semejanza. Esa idea queda completamente atravesada por la teoría de Darwin. ¿Cómo llega Darwin a elaborar esa teoría que justamente no es una teoría de juventud del Darwin joven, sino de un Darwin que ya está como un científico muy avanzado en su carrera y en sus investigaciones? Bueno, una de las cosas que hizo Darwin en su juventud fue embarcarse, ¿no?, y salir de viaje en barco y recorrer, bajar por América, por toda la costa, bajó por la costa argentina, este, viajó, digamos, por la costa de la Patagonia, llegó al Cabo de Hornos, al canal de Beagle, y dio la vuelta y volvió a subir, ¿no?, América. O sea, él sale de Inglaterra y llega a América, Sudamérica, bordea todo el continente y vuelve a subir. No sé si baja en Colombia o en Perú, no me acuerdo en este momento en qué lado, digamos, en qué país actual del Pacífico Darwin desciende y sigue su recorrido por tierra, pero las crónicas del Darwin viajero son impresionantes, son increíbles porque hay una descripción detallada y minuciosa de la flora y la fauna, y de los indígenas con los que él se cruzó en ese momento, porque de hecho describe a los indios de Tierra del Fuego, a los fueguinos, ¿no? Y describe justamente por qué se llama Tierra del Fuego, que se supone que lo que se veía a lo lejos eran enormes hogueras, porque bueno, sí, el frío, ¿no?, determina que haya una necesidad de calefaccionar el ambiente que se resolvía en ese momento con enormes hogueras. Bueno, Y además, ahí perdón que tenemos, interrumpa, que vos sí, me llamabas antes, sí, lo más loco de estas dos crónicas de las que vos hablás, de estos dos autores de crónicas, es que todo era nuevo, exacto. todo era nuevo, todo el que lo leía no sabían, no tenían ni idea de lo que estaban hablando, era como leer, absorber una crónica, era como otra cosa también. A lo que hoy pensamos que puede ser una crónica sobre algo conocido, lo leemos por ahí de otra manera, pero en ese momento estaba todo por descubrir, todo lo que describe Darwin es completamente nuevo para lo que sería Europa, quienes lo leían. Exacto, Cami, vos diste en la clave con esto de que todo era nuevo, ¿no? Hay algo en la crónica que permanece hasta hoy, que es hacer de cuenta que estoy viendo algo que no vio nadie nunca y contarlo de esa manera, ¿no? Como construir lo que se llama la mirada adánica del mundo o de alguna situación, ¿no? Yo miro algo como si nadie hubiera visto eso jamás y lo cuento con ese asombro. Saben que esa es un recurso literario que ustedes pueden encontrar en muchos autores, pero en general cuando van a leer autores que escriben justamente sobre el territorio, y autores que escriben, por ejemplo, como los escritores latinoamericanos que escribieron durante el boom latinoamericano, por ejemplo, Vargas Llosa, por ejemplo, eh, García Márquez, ¿no? Si alguno de ustedes leyó Cien años de soledad, entiende perfectamente esto de hablar de un mundo que parece el paraíso, y yo lo describo, digamos, y
y soy el cronista de ese mundo edénico que nadie vio ni visitó todavía y miro todo con ojos de asombro, ¿no? Otro autor que utiliza mucho este procedimiento es Alejo Carpentier, que es un autor también latinoamericano, que escribió, por ejemplo, El siglo de las luces. Es muy interesante, ¿no? Este recurso, que es un recurso que le va muy bien a la crónica. Ahora, nosotros trabajamos con Eve Ward, que hace este gesto bastante, ¿no? Ustedes leyeron Río es un estado de ánimo. ¿Recuerdan algún lugar o algunos lugares de ese texto en los que aparezca esto que estamos mencionando, esto de mirar algo del mundo como si fuera el primero que lo ve o como si lo estuviera descubriendo? ¿Recuerdan alguna situación, algo que haya parecido, algo de este estilo en el texto? Piensen, por ejemplo, ¿vieron el momento en el que le pregunta algo a alguien en una calle y dice, pero esto no es, no, creo que es sobre un semáforo? Y le dice que no se tiene que hacer, no tendría que haber un semáforo acá. Y la respuesta del nativo, digamos, eh, era debería, mas no existe. ¿Vieron ese momento que es casi un chiste? ¿No? En donde el texto parece que expresa en ese chiste, que no es tan chiste, porque no es que está mostrado como un chiste, pero algo de gracioso tiene. Ahí ese momento del texto expresa por ahí algo que podríamos considerar como el espíritu de Río de Janeiro o del carioca, ¿no? Del habitante de Río, o el espíritu de esa ciudad, por ahí, si no queremos como individualizarlo, o algo que tiene que ver con una forma de ser local, ¿no? Que es, no tendría que haber un semáforo acá, tendría que haber, pero no hay, ¿no? Una cosa como que tiene que ver un poco con, si quieren, un modo de eso que yo les mencionaba recién, que muchas veces se conoce como realismo mágico, ¿no? Que es una realidad exuberante, eh, que muchas veces es casi inverosímil por sus modalidades, por sus modos de ser, por cuestiones que suceden. Eh, ahí va, ahí va. Andrés dice, por ejemplo, lo leo en el chat, ¿no? Dice que un momento del texto en el que aparece esto que preguntamos hace un rato, ¿no? ¿Qué situaciones o lugares del texto podrían coincidir con esta idea de mirar el mundo como si fuera la primera vez que lo vemos, o esa parte del mundo? Andrés dice, cuando veía a los brasileros caminar por la ciudad después de haber salido de la playa, los describe como ciudadanos del futuro. Exactamente, exactamente. Es como si esa playa fuera otra cosa que lo que nosotros conocemos como playa, y entonces da lugar a conductas, a actitudes, a modos de ser distintos. De hecho, el título mismo, Río es un estado de ánimo, ¿no? Río es un estado de ánimo, es como te sentís casi, ¿no? Ni siquiera tenés que estar, es algo que sentís, Río de Janeiro, ¿no? Acá hay otro comentario de Pablo que dice, nos cuenta como que todo el lugar y su gente es diferente a lo que uno conoce, como un descubrimiento, como que se asombra, se sorprende de varias situaciones. Exactamente, eso es a lo que apuntaba, ¿no? Con esta idea de mirar al mundo como si nunca hubieras visto algo así, ¿no? Esto de todo es un descubrimiento, ¿no? Vas a Río de Janeiro y todo es un descubrimiento. Sí, como le pone mucho color, mucha vida, como un poco, creo que es muy actual también. Todos pensamos Brasil, incluso el lugar que sea, decimos,
alegría, color, playa, Calor. gente despreocupada, calor. Exacto, exacto. Porque el título, ¿no? Río es un estado de ánimo, uno diría un estado de ánimo alegre, positivo, contento, ¿no? Una cuestión como de energía, no sé, no de enojo o algo gris o nada que ver con eso. Incluso si pensamos, no sé si alguna vez ustedes fueron a Río de Janeiro o a algún lugar de Brasil, pero vieron que la lluvia ahí es distinta, porque es como que llueve, pero no es que te morís de frío, o también puede ser por la época del año en la que uno suele ir o ha ido alguna que otra vez a Brasil, que es en el verano, aun cuando allá la temperatura siempre es más elevada. En fin, tenemos ese imaginario sobre Brasil y a la vez, cuando vas a Brasil, ¿qué pasa con ese imaginario? Se sostiene, se cae abajo, se arma otra cosa, ¿no? La crónica tiene un poco esa dinámica. Toda crónica, ¿no? Les quería yo leer un fragmento de ese capítulo que les subí la última semana de trabajo con la consigna, que no sé si tuvieron tiempo de verlo, pero lo que me interesa retomar ahora son dos características que ofrece Eve Ward sobre la crónica. Es el capítulo 13 de este libro, que es con el que veníamos trabajando, ¿no? Las clases de Eve Ward. Y en ese capítulo, que se llama La crónica literaria de la primera persona, una de las primeras características que señala Eve Ward de la crónica viene a través de la escritora brasileña también, Clarice Lispector. Es una escritora bastante conocida que escribe también crónicas, escribe sobre animales, sobre la naturaleza. Y lo que dice es lo siguiente. Cuando Clarice Lispector, un tanto alarmada, porque estaba usando mucho la primera persona, le preguntó a Rubén Braga, otro escritor brasilero, si no estaría abusando, él le contestó: hija mía, la crónica es primera persona. Es decir, una escritora de crónicas le pregunta a otro escritor de crónicas: no estoy abusando con la primera persona porque la estoy usando mucho. La respuesta de Rubén Braga es: la crónica es primera persona. Me gustaría que pensemos un poco qué significa esto, ¿no? De que la crónica es primera persona, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene la primera persona en esa idea, en esa frase? ¿Cuál es el lugar que la primera persona tiene en este formato textual? Que nosotros dijimos, era el formato en el que íbamos a explorar la escritura creativa, con el que íbamos a tratar de salirnos un poco de esos formatos más académicos que venimos trabajando y que vamos a volver a trabajar en breve. Bueno, Pamela dice que el tema de que la crónica es primera persona tiene que ver con nuestra mirada y cómo vemos el mundo. Muy bien, ahí tenemos ya una precisión. Si la crónica es primera persona es porque está hablando de una mirada, ¿no? De una forma de mirar, de una forma de ver construida a partir de un yo, pero también de una mirada posible entre otras, ¿no? Por ahí de una mirada que no es la más común, pero es una mirada posible con respecto a lo que se está viendo, ¿no? Muy bien esa idea, porque, claro, cuando acá estos dos autores dicen la crónica es primera persona, no se refieren solamente a que uno va a decir yo, ¿no? Yo estoy viajando a Brasil, o yo estoy yéndome de viaje con mis amigas en estas vacaciones, sino que es mi percepción, mis sensaciones, las que van a organizar el texto y todo lo que vi y lo que voy a contar y lo que me pareció relevante, ¿no?
Ward en este texto del capítulo 13 dice después que la crónica es primera persona también porque la segunda persona, tanto del singular como del plural, son más jodidas para trabajar, ¿no? En esos términos, lo dice ella, jodidas para trabajar. Y claro, uno piensa, ¿cómo voy a decir yo, ¿no? Yo desde mi primera persona, desde este lugar de enunciación, que es la primera persona, ¿cómo voy a decir la experiencia del otro? ¿No? ¿Cómo voy a decir la experiencia de un tú? O la experiencia de un ustedes, ¿no? La segunda persona del singular y del plural. Es muy difícil hacer eso, decir qué experiencia tuvo aquel o aquel grupo. Uno diría, bueno, todo narrador en la narrativa, ¿no? Que narra en tercera, dice, ellos fueron caminando y sintieron tal cosa, asume ese rol. Pero eso no es una crónica, justamente, ¿no? La crónica está tan pegada a lo que es la experiencia y la vivencia, que hace que una crónica, desde la primera persona, sea lo lógico o lo que vamos a caracterizar como normalizado, normativizado, como la regla, y pensar en un tú o en un ustedes es algo que nos va a parecer extraño. La segunda característica que Clarice Lispector, a través de Eve Ward, le asigna a la crónica, es muy interesante porque dice lo siguiente. Clarice Lispector decía que escribir crónica es ver un poco más allá de lo que normalmente vemos, ¿no? Y esta es otra idea interesante, ver un poco más allá de lo que normalmente vemos. ¿Cómo sería eso, no? ¿Cómo es ver un poco más allá de lo que normalmente vemos? Piensen que la visibilidad es algo que trabajamos con la fotografía también, ¿no? ¿Qué se ve y qué no se ve? ¿Qué es lo visible en una foto? ¿Qué es lo que una foto te muestra? ¿No? ¿Hacia dónde lleva la mirada? ¿Cómo la construye? Yo, Sí. perdón, yo lo tomé como como si fuera una cosa, tipo, yo tengo una taza, ponele, ¿no? Y yo no, solo por el simple hecho que sea una taza no le doy el valor o las cosas que tipo, no veo todos los días. Tipo, no me pongo a pensar, no sé, qué significado tiene o qué puedo llegar a sentir o algo así. No sé si se me entendió. Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante el ejemplo, porque una taza es un útil, ¿no? Todos los días la agarrás sin mirarla, le pones café, té, lo que sea, un líquido, la usás, la lavás, la guardás. Ahora, ¿quién hizo esa taza? ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto tiempo hace que la tenés? ¿Qué cosas solés tomar en esa taza? ¿De qué materiales está hecha? ¿De qué color es? ¿Tiene algún, está pintada? ¿Tiene algo? ¿Está sana? ¿Está pegada? ¿El asa funciona? O sea, hay un montón de cosas que puede decir esa taza que normalmente no dice nada, ¿no? Claro, yo pienso que es como profundizar. Perdón, hola, soy Darío. Hola. Perdón que te interrumpa. Yo pienso que es No, por como favor, profundizar. hablen todo lo que quieran. Cuando ustedes quieren hablar, se desmutean y hablan y listo. Dale, sí. Pienso que es como profundizar. Por ejemplo, se me viene a la mente mi caso particular en base a lo que yo escribí. Yo, por ejemplo, escribí sobre Quincy Jones, que es un productor de Estados Unidos. Y, por ejemplo, bueno, menciona algunos, utilizo a veces yo como datos históricos y menciona algunas cuestiones, por ejemplo, que él fue ganador de un Grammy cuando produjo Thriller de Michael Jackson, cuando fue productor. Y bueno, eso es como lo superficial, si se quiere. Pero después hay un trasfondo en base a eso que tiene que ver con lo humano, porque después como que no tuvo una muy buena relación a nivel humano con Michael Jackson, porque bueno, él pensaba que Michael Jackson no era lo suficientemente creativo. Esas son todas palabras de él, ¿no? Que en entrevistas fui
averiguando. Y como que hay rivalidades, como que se generó una cierta rivalidad y bueno, qué sé yo, uno puede quedarse con la primera apariencia de ganador del Grammy, de Thriller, pero en el fondo hay un montón de otras cuestiones que se nos escapan, que si no son relatadas o no conoces en profundidad a esta persona, no se saben, ¿no? Pienso yo, ¿no? Buenísimo el ejemplo porque estás además focalizando en una figura del mundo de la música de primer nivel, ¿no? De primera línea, que justamente Quincy Jones es el productor de Thriller, ¿no? Y encontrar todos estos pequeños recovecos te traen una historia como mucho más compleja, densa, interesante, y me parece que a eso va justamente esto de ver un poco más allá de lo que normalmente vemos. A Es veces es muy como, simple lo que perdón, queremos como decir y agregarle otras una, veces, sí. perdón, como agregarle una tercera dimensión, Ah, perdón, como sí. cuando se ve, Exacto, acá, Cristina, sí. como en 3D, cuando se va del cine, es como agregarle una tercera dimensión a todo lo que estás viendo, como decían los compañeros, no es solo un Grammy o solo una taza, no, hay más cosas. Exactamente, exactamente. Y eso hace que ustedes pudieran elegir cualquier tema sobre el que escribir y que la crónica es como que va, ¿no? Con su formato te va habilitando ciertas cuestiones que hay que decir en este tipo de texto, que por ahí en un relato, en un cuento, en un cuento en el que está Quincy Jones como protagonista, tal vez no mencionás, ¿no? Son como cuestiones puntuales que aparecen y que habilitan los formatos textuales. A mí, profe, me pareció, cuando leí a Eve y cuando la escuché hablar, me pareció como que ella trataba de bucear mucho más allá de lo que a simple vista podés describir con palabras. Como me figuré que al momento de escribir tenía que escribir como si fuera Eve creo que lo dice incluso, como si fuera un nene de 5 años que pregunta todo el tiempo por qué. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? Y tratar de explicar el porqué de los porqué de los porqué para meterme en la sensación y que la otra persona sienta lo que me pasa y por qué me pasa y como sumergirte en esa experiencia, porque te tenés que meter en la experiencia. Y me parece que esa exacto. experiencia, para meterme en la experiencia, eh, me pasó a mí de decir, y bueno, ¿y por qué estoy contando esto? ¿Y qué más me pasó? ¿Y por qué me pasó eso? ¿Y por qué? Y tratar de ponerlo en palabras para que tratar de que a la otra persona pudiera de alguna manera revivir eso o sentirlo. Perfecto, exacto. Todo lo que ustedes están diciendo es realmente muy acertado porque apuntan a como los hilos más finos de la crónica, ¿no? Porque uno podría fácilmente decir, ¿cuál es la diferencia tan grande entre una crónica y un cuento, ¿no? O un relato breve? Y la crónica se detiene en estas cuestiones, ¿no? En un hilado fino sobre cierta explicación de lo que pasó, de lo que sentí, de lo que viví en una ocasión distinta, especial, o que para mí fue significativa, o que quiero contar por algún motivo, ¿no? Bueno, como el Yo les ejemplo que está en el texto, el último que subió, que era un hombre solamente mirando a un tipo nadar. Exacto, yo les quería leer Es esa buenísimo eso. crónica, que es hermosa. Vieron que es una crónica muy breve, porque es un hombre en el mar. Es alguien que mira por la ventana y de repente mira por la ventana estando en una playa y ve a un hombre nadando. Y es un texto construido además con muchas, como con mucha destreza estilística, es decir, utiliza juegos de palabras, utiliza, es un texto de alto lirismo, ¿no? Habla de la espuma del mar, es como un texto en donde el paisaje está inflado de sentido y a la vez se cuenta con mucho detalle cómo es ese nado, ¿no? Del que es testigo un individuo y mira a otro y empieza a tener ideas
ideas como morales, en el buen sentido, quiero decir, dice, me hace bien esto, me gusta esa abrazada, ¿no? Evaluaciones también morales y estéticas acerca de cómo es esa acción de ver a otro nadando como con energía, con actitud, cómo es ese espectáculo con el que te encontrás de repente en una playa desierta. Si quieren, se los leo ahora en estos 6 minutos que quedan y después nos volvemos a conectar y avanzamos un poquito más con este texto y después vamos hacia nuestro nuevo tema, que es un tema ya un poco menos como, si quieren, lindo que es el tema de la explicación, ¿no? Que es un tema un poco más. Les leo, Hombre en el mar. El autor es Rubén Braga. Desde mi balcón veo el mar, entre árboles y tejados. No hay nadie en la playa, que resplandece al sol. El viento es nordeste y va armando aquí y allá, en el hermoso azul de las aguas, escasas espumas que avanzan unos segundos y mueren, como bichos alegres y humildes. Cerca de la tierra, las olas son de color verde. Pero percibo un movimiento en un punto del mar. Es un hombre nadando. Nada a cierta distancia de la playa, con brazadas pausadas y enérgicas, nada a favor del agua y del viento, y las pequeñas espumas que nacen y mueren parecen ir más ligero que él. Las espumas son leves, hechas de nada, toda su sustancia es agua, viento y luz. Y el hombre tiene sus huesos, su carne, su corazón, todo su cuerpo para transportar en el agua. Él usa sus músculos con una energía tranquila. Avanza. Por cierto, no sospecha que un desconocido lo mira y lo admira porque está nadando en una playa desierta. No sé de dónde me viene esa admiración, pero encontré en ese hombre una noble calma, una nobleza calma. Me siento solidario con él. Yo acompaño su esfuerzo solitario como si estuviese cumpliendo una hermosa misión. Ya nadó en mi presencia unos 300 metros. 2 veces lo perdí de vista cuando pasó detrás de los árboles, pero esperé con toda mi confianza que reapareciera su cabeza y el movimiento alternado de los brazos. Unos 50 metros más adelante lo perderé de vista. Lo va a esconder un tejado. Me parece importante que él nade bien esos 50 o 60 metros. Es preciso que conserve el mismo golpe de su brazada y que yo lo vea desaparecer del mismo modo en que lo vi aparecer. Al mismo ritmo, fuerte, lento, sereno. Será perfecto. La imagen de ese hombre me hace bien. Es solo la imagen de un hombre y no llego a darme cuenta de su edad ni de los rasgos de su cara. Soy solidario con él y espero que él lo sea conmigo. Ojalá que él alcance el tejado rojo. Entonces podré salir del balcón tranquilo pensando, vi a un hombre en el mar, nadando solo. Cuando lo percibí, él ya estaba nadando. Lo observé todo el tiempo y doy fe de que nadó siempre con firmeza y corrección. Esperé a que llegara a un tejado rojo, llegó. Ahora yo no soy más responsable de él. Cumplí con mi deber, él cumplió el suyo. Lo admiro. No logro saber en qué reside la grandeza de su tarea. No estaba haciendo un gesto a favor de alguien, ni construyendo algo útil, pero ciertamente hacía una cosa hermosa, y lo hacía de un modo puro y viril. No desciendo a la playa para darle un apretón de manos, pero le doy mi apoyo silencioso, mi atención y mi estima a ese desconocido, a ese noble animal, a ese hombre, a este correcto hermano. Bueno, este texto maravilloso realmente tiene un montón de momentos en los que podemos encontrar un despliegue lingüístico sobre todo, ¿no? Comenzamos con el balcón el balcón en el que está, el que observa, mira árboles, tejados, la playa, el sol, el viento,
el azul de las aguas, y de repente dice, pero percibo un movimiento en un punto del mar, es un hombre nadando. Y a partir de ahí el texto se queda en ese punto de percepción, ¿no? Fíjense cómo la percepción es lo que intensifica lo que vemos en la crónica, ¿no? Percibo un hombre en el mar, está nadando, y de ahí se dispara una serie de ideas, sensaciones, percepciones, que organizan todo el resto del texto, ¿no? Fíjense que va armando pares lingüísticos, dice, está en una playa solitaria, soy solidario con él, ¿no? Solitario, solidario. Después en el momento en el que dice el hombre que nada, y el agua está hecha de nada, ¿no? De una espuma que es nada. Entonces la nada y el nadar, ¿no? Esos juegos que son casi poéticos, ¿no? En una crónica. Y el texto sigue así, incluso en el momento en el que dice, me hace bien, correcto hermano, cumplí con él, le doy mi apoyo silencioso, mi atención, ¿no? Es como un texto que da una vuelta, gira completamente, Silencio. ¿no? Vamos a seguir ahora, cuando nos reconectamos, con